Bienvenidos seguidores del portal de noticias regional Vamos Pueblo. Hoy tenemos un programa especial en donde trataremos la situación política tanto latinoamericana y mundial. Para ello contamos con la presencia del catedrático Julio Carmona de la Universidad Nacional de Piura. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes a usted, señorita conductora, y a los seguidores del programa. Para mí es muy grato poder estar con ustedes y espero que esté a la altura de sus expectativas y estoy a su disposición. Rafael Correa marca un antes y un después en la historia de Ecuador. Pero antes de hablar de nuestro país hermano, lo invitamos en compañía de nuestros seguidores a ver este reportaje. Adelante, señor director. Correa disfrutó durante estos 10 años de 7 triunfos electorales, 3 elecciones presidenciales y 4 consultas populares. Entre los aciertos más resonantes se encuentran la educación, la salud y la obra vial. Ecuador fue reconocido por la ONU y por UNICEF por su sistema educativo. Correa, incluso, afirmó que deja su legado con el 80% de estudiantes que acuden al sistema público, mientras que en el año 2007 solo era del 22%. La inversión en la infraestructura del área asciende a 1.132 millones de dólares, lo que permitió más escuelas y universidades con beneficios como la matriculación gratuita y la alimentación escolar. El sistema de salud pública tuvo una inversión de 16.000 millones de dólares. Pasó de tener 9 médicos por cada 10.000 habitantes a tener 20. Se construyeron hospitales y centros de salud y ahora hay más cantidad de médicos. Ecuador pasó del puesto número 10 al primero en calidad de vías en Latinoamérica, según el ranking 2015 del Foro Económico Mundial. La deuda externa fue una de las primeras batallas que encaró el gobierno de Correa. En el año 2008, tras una auditoría, se declaró ilegítima e inconstitucional una parte anunciando la moratoria de 3.200 millones de dólares en bonos. Una de las batallas constantes fueron las críticas del mandatario a los medios de comunicación. Ellos te dicen cualquier cosa en libertad de expresión. Si tú les respondes utilizando tu libertad de expresión, ahí es atentado a la libertad de expresión, ¿no? Un capítulo de tensión en estos 10 años de Correa fue lo sucedido en septiembre de 2010, cuando unos 150 efectivos tomaron el principal regimiento y el aeropuerto de Quito en un intento fallido de lo que Correa definió como una conspiración de la oposición que buscaba su muerte. Señores, si quieren matar al presidente, aquí está. ¡Mátenlo si tienen ganas! ¡Mátenlo si tienen poder! ¡Mátenlo si tienen ganar! En vez de estar en la lucha libre, todo armamento escondido. Pero seguiremos con una sola política de justicia, de dignidad. El mandatario salió fortalecido de ese hecho y estuvo respaldado por los líderes latinoamericanos. Rafael Correa coincidió con una etapa de líderes progresistas como Fernando Lugo, Hugo Chávez, Evo Morales, Pepe Mujica y Néstor Kirchner, logrando acuerdos de cooperación, integración y solidaridad con los países de América Latina. Rafael Correa se retira de la escena política con un 42% de aceptación en la sociedad. Si bien es un número considerablemente más bajo que el inicio de su gobierno, es el más alto de los últimos mandatarios ecuatorianos. Diana de Glaui, RT, Quito, Ecuador. Con la luz de tu sonrisa, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante, aquí se queda la cara. Profesor, Rafael Correa deja el gobierno de Ecuador por la puerta grande. Queremos saber qué representa Rafael Correa para Ecuador y los movimientos progresistas de Latinoamérica. En efecto, esa apreciación de llamar la despedida de Rafael Correa como que está saliendo por la puerta grande es totalmente acertada, ¿no?
Pero de todas maneras es un adelanto saber que de esa manera le estamos dando a los pueblos su posibilidad de empoderarse, ¿no? De saber que ellos pueden ser los partícipes del cambio. Y me parece que en ese sentido Rafael Correa, junto con los otros presidentes que iniciaron esta posibilidad de cambio, como son Néstor Kirchner, Hugo Chávez, ¿no? Evo Morales, me parece que posibilita que los pueblos asuman un despertar, y ojalá que eso también ocurra con nuestro pueblo, el Perú, ¿no? Muy bien, profesor. Los opositores, especialmente la prensa dominada por la derecha, alimentan su crítica en el hecho que Rafael Correa gasta mucho en obras sociales. ¿Es cierto aquello? Bueno, justamente eso es lo que ocurre en casi todos estos gobiernos, ¿no? Porque son gobiernos que están tratando de cubrir una deuda que los estados le deben al pueblo menos favorecido, ¿no? Como decía Neruda, aun cuando le hayamos dado todo a nuestros pueblos, siempre le estaremos debiendo algo, ¿no? En ese sentido, profesor, ¿qué podemos esperar de Lenín Moreno y sobre todo qué retos afronta como sucesor de Rafael Correa? Bueno, evidentemente la relación que hay entre Lenín Moreno y Rafael Correa es de continuidad, ¿no? Evidentemente porque son del mismo partido y tienen los mismos intereses, podríamos decir. Y lo ha manifestado en su discurso, ¿no? Ha sido un discurso muy interesante porque demuestra cómo un presidente, a diferencia de otros que van a leer su texto, ¿no? Como pasó acá, por ejemplo, con Humala, ¿no? Leyendo el texto, inclusive con algunos errores de lectura. En este caso él se manifestó con una total soltura y sin leer, pues, ¿no? Y lo interesante es que demostraba que tenía una amplia cultura, ¿no? Ponía ejemplos, por ejemplo, de poesía, ejemplos de economistas y así por el estilo. Entonces, sobre ese sentido, no hay temor de que pueda haber un cambio que sea negativo, ¿no? De todas maneras, esto va a ser una cosa que va a ser, no la continuación, porque él justamente señaló que no se trata de un continuismo, sino que se tratará de profundizar lo que se ha hecho y de mejorar algunas cosas, incluso tratando de innovar en cierto sentido, ¿no? Y eso, pues, de hecho, si se va a cumplir en Ecuador, siempre va a ser un referente, y por eso es que las clases dominantes en nuestros países se ponen a temblar cuando aparecen gobiernos que nos dan la posibilidad de vislumbrar un cambio, ¿no? Y es lo que también desespera a Estados Unidos, y por eso es que se han lanzado con toda su cizaña y su maldad sobre Venezuela, ¿no? Y es lo que hicieron con Allende en Chile, ¿no? De tal manera que es promisoria toda la perspectiva que se presenta respecto a este gobierno de Lenín Moreno. Pasando a otros temas, hablaremos de Brasil, la economía más grande de Latinoamérica, el gigante que en esos momentos vive la mayor crisis política. Para tener una visión del tema, lo invitamos a ver, junto a nuestros seguidores, el siguiente video. Ciudadanos de todo Brasil recorrieron miles de kilómetros para llegar a la capital a pedir la salida del presidente Michel Temer y elecciones directas. Ante este reclamo, Brasilia se convirtió en una plaza de guerra. Yo creo que ese gobierno no tiene ninguna legitimidad del pueblo, que está aquí mostrando a todo el mundo lo que representa esta manifestación y mandan bombas de gases para los camiones de sonido. Hay gente que está aquí pacíficamente parada esperando la represión. Ese gobierno ya no tiene más cómo defenderse por vías legales, por eso es que nos trata así. Fueron 18 horas de viaje en ómnibus, junto con otros 60 trabajadores bancarios y de otros sectores para venir aquí a un acto pacífico para mostrar a este gobierno ilegal e ilegítimo que nosotros, que el pueblo trabajador, no acepta ese tipo de gobierno y somos recibidos con bombas, con gases y con esa hostilidad. Gran parte de las personas que participaban de la protesta se mantuvieron por más de 3 horas en la manifestación a pesar de las bombas. Varios ministerios fueron incendiados y hubo decenas de heridos. Nosotros los trabajadores somos atacados. Eso es traición de la policía. Seguimos porque esto es fuera Temer. Es un gobierno ilegítimo y tiene que ir fuera ese corrupto. Eso es basura federal.
Al final de la tarde, el gobierno decidió convocar a las Fuerzas Armadas para supuestamente controlar la situación, algo que no ocurría desde la época de la dictadura militar. Es inaceptable que una postura como esa, represiva, cobarde, pero que también revela una cosa, revela el abismo que existe entre el Congreso Nacional y la mayoría de la sociedad brasileña. Ese grupo de espaldas de la sociedad expresa los deseos contrarios de la sociedad. Y por eso, cuando la sociedad viene a cobrarles a ellos, responden con bombas. Esa es la única respuesta que ellos tienen. Una agresión militar desmedida y la intervención de las Fuerzas Armadas forman parte de la lucha del pueblo brasileño. Afirman que ahora tienen más motivos para la exigencia de la salida del presidente ilegítimo Michel Temer y para hacer valer el voto popular. Ignacio Lemos y Adriana Robreño, Telesur, Brasilia. Maestro, vemos que Brasil vive una crisis política por un desprestigio del gobernante. ¿Cómo llegó al poder el actual presidente Temer? Porque hasta donde la gente recuerda, quien ganó las elecciones fue Dilma Rousseff. Efectivamente, fue una presidenta, o también podemos decir fue una presidente, que había continuado esta tradición última que se había generado a partir de los presidentes que pretendían empoderar al pueblo, ¿no? Entonces Dilma Rousseff había logrado encarnar en su gobierno una perspectiva de cambio y que favorezca a las clases desposeídas. Entonces eso era pues una tentación para las clases gobernantes de tumbarse, de traerse abajo, ¿no? De cualquier manera. Y ahora pues ya los golpes de Estado militares con la fuerza de las armas ya son muy mal vistos, están muy desprestigiados, ¿no? Hasta el mismo Estados Unidos ahorita ya no quiere meterse él solo, sino que manda a otros, a sus mercenarios para que hagan el trabajo sucio. Pero de todas maneras todos están desesperados por evitar que cunda el mal ejemplo que constituyen estos gobiernos de los que estamos tratando. De tal manera que el golpe que le dieron a Dilma Rousseff no fue un golpe catastrófico, un golpe, como le llaman, duro, sino un golpe blando, ¿no? A través del Parlamento, ¿no? Recurriendo a las leyes pues, que están previamente establecidas por los mismos gente que representa a las clases empoderadas o potentadas de Brasil en este caso, ¿no? Algo similar hicieron con Lugo, ¿no? Con Fernando Lugo en Paraguay, ¿no? Que prácticamente también lo sacaron mediante un golpe legislativo, ¿no? Sin embargo, las clases que tienen el poder propiamente, las clases poderosas, las clases millonarias, lo que están haciendo más bien es un harakiri, ¿no? Ellos mismos están haciendo el daño porque a final de cuentas lo que han hecho es que se les descubra todas sus artimañas que son ligadas con la corrupción, ¿no? Y en lo cual está incluido el mismo presidente Temer, ¿no? Y por lo tanto el pueblo ha salido masivamente a protestar y están pidiendo su renuncia. Ahora él lo que ha hecho inmediatamente es decir que él no va a renunciar, ¿no? Si quieren que lo saquen, pero él no va a renunciar. Y ha pedido que salga el ejército a reprimir al pueblo, ¿no? Ahora eso es lamentable porque siempre hay bajas en el pueblo, efectivamente, ¿no? Ese más o menos es el panorama que tenemos hasta ahora, ¿no? A todo esto hemos visto al expresidente Lula da Silva en muchas actividades. ¿Qué posibilidades tiene de asumir el gobierno? Como decía anteriormente, ¿no? El golpe lo que ha servido más bien es para elevar su imagen y por más que han hecho para acusarlo de diversas situaciones que lo comprometen o que podrían comprometerlo, finalmente ha resultado de que todo era un montaje, ¿no? Y lo único que han logrado es elevar su prestigio, ¿no? Eso es lo que decíamos anteriormente, y a final de cuentas lo más probable es que él gane las elecciones próximas, ¿no? La prensa peruana vende una versión de Venezuela. Veamos el siguiente video para saber qué pasa en nuestro país hermano. Y en esta nueva etapa de violencia, los perjuicios se calculan en 140 millones de dólares, según anunciaba el propio presidente Nicolás Maduro en una de sus alocuciones a fines de abril.
han dañado cerca de 700 pequeños comercios privados, igual que en 2014 han devastado instituciones académicas, sedes de Mercal y Ceval, expendios de alimentos de la Misión Alimentación, módulos de salud de Misión Barrio Adentro, instalaciones de Misión Nevado, programa social que atiende animales abandonados, estaciones, casetas y unidades del metro, ambulancias y autobuses particulares, bulevares y vías públicas, en su mayoría en la Gran Caracas. Es así como ahora un Estado que lucha por la recuperación de la economía nacional debe destinar recursos para revertir lo que ha dejado la violencia premeditada a su paso. Recursos que bien podrían ir a la atención de asuntos estratégicos como salud, alimentación y educación. El presidente del Banco Bicentenario, Miguel Pérez Abad, informaba el 27 de abril pasado que el Ejecutivo Nacional aprobó la entrega de créditos por más de 50.000 millones de bolívares para que comerciantes reparasen daños físicos y repusieran materia prima saqueada por el vandalismo atomizado. Vemos que cada día la violencia por parte de los opositores se incrementa. Apuñalaron a un joven y le prendieron fuego. Quemaron la casa de Hugo Chávez y lo mismo un nido con niños adentro. ¿Quién lidera estos grupos y qué representan Leopoldo López y Enrique Capriles? Definitivamente, ¿no? Detrás de todo eso hay una mano totalmente pues oscura, ¿no? Que no es solamente la gente que está ahí en Venezuela, Capriles o López. Ellos son en todo caso testaferros, ¿no? De los grandes intereses norteamericanos. Entonces, a raíz de eso, lo que tenemos que decir nosotros es que esto es un golpe totalmente programado por los grandes intereses transnacionales, ¿no? Aquí en Venezuela ha ocurrido todo lo contrario, ¿no? La riqueza petrolífera se ha usado desde el gobierno de Chávez para hacer toda una transformación de la sociedad venezolana, dándole al pueblo lo que siempre le habían negado. ¿Con qué? Con esa riqueza que le pertenece al pueblo y que sin embargo antes se la llevaba la derecha, que es una derecha pues totalmente fascista, ¿no? Y que lo único que explica esa consideración de la denominación fascismo es que son antipopulares, son enemigos del pueblo, ¿no? Esa es la única explicación. Pasando a otro tema, profesor, en la última semana ha sido noticia mundial y extrañamente en nuestro país prácticamente ha pasado inadvertido. La liberación de Óscar López Rivera. Para los que no saben quién es, los invitamos a ver el siguiente video. A no resignarse, a luchar, porque podemos trascender todo lo que está pasando, lo podemos trascender si verdaderamente queremos, necesitamos ese poder para hacerlo, pero podemos, nunca nos vamos a rendir. Y si amamos esta patria, tenemos la obligación de defenderla. Podemos, esto es un sitio precioso, Puerto Rico es preciosísimo, nosotros somos un pueblo con mucho amor en nuestros corazones, no es necesario, yo no creo en el sectarismo, quiero que estemos claros en eso, yo creo que podemos unirnos, lo que necesitamos es una carpa amplia donde toda aquella persona que ame la patria se entre en esa carpa amplia a luchar y a echar para adelante. ¿Qué le parece, profesor? Muchos podrían sorprenderse por la pregunta, pero ¿Puerto Rico es independiente? ¿Y quién es Óscar López Rivera? Puede decirse que Puerto Rico en la realidad ha padecido pues una injusta intromisión del país poderoso lamentablemente en nuestra América, que es Estados Unidos, ¿no? Y que igual como ocurría con Cuba, que lo tenía como si fuera su prostíbulo antes de la revolución, en el caso de Puerto Rico pues prácticamente se lo han anexado como una colonia, y eso querían hacer también con Cuba, ¿no? Pero se han encontrado siempre con la rebelión y con la oposición del pueblo independentista, entre los cuales se encontraba el luchador López, al que estamos haciendo referencia, y que ha pasado pues más de 30 años en prisión en Estados Unidos, ¿no? Lo cual demuestra que Estados Unidos considera a Puerto Rico como considera a toda nuestra América como su patrio trasero, ¿no? Y puede hacer él lo que quiera ahí y se lleva a la gente a meterla presa en su país como si nosotros no fuéramos independientes o tuviéramos autonomía, ¿no? Ahora bien, me parece que la liberación de este luchador social se debe pues a la gran resistencia y lucha del pueblo por lograr esa liberación, ¿no? Y no solamente de Puerto Rico, sino de muchos pueblos en América que siempre han hecho ese tipo de manifestaciones a favor de esa liberación.
En el caso de Puerto Rico, hay una visión que me parece que es certera por parte de Pablo Neruda, ¿no? En uno de sus poemas, Pablo Neruda dice de Puerto Rico que en realidad no es Puerto Rico, sino Puerto Pobre, ¿no? Por haber tenido esa desgracia de haber caído en manos de Estados Unidos y de haberse convertido en una colonia, ¿no? Totalmente dependiente, ¿no? Desde Piura, un fuerte saludo a Óscar López Rivera y al valeroso pueblo de Puerto Rico. Finalmente, vemos que el conflicto en Siria continúa y no tiene visto de acabar. Veamos el siguiente video. El presidente sirio Bashar al-Assad acusó a los países occidentales de haber montado el supuesto ataque químico de Han Sheikhoun. En una entrevista exclusiva concedida a AFP, afirmó que su ejército no tiene nada que ver con ese incidente que dejó 87 civiles muertos. No hubo orden de efectuar ningún ataque. No tenemos armas químicas. Renunciamos a nuestro arsenal hace varios años y aunque las tuviésemos, no las utilizaríamos. Nunca hemos usado nuestro arsenal químico en nuestra historia. Denuncia una fabricación usada como pretexto para justificar los bombardeos estadounidenses efectuados contra el ejército sirio, que avanzaba rápidamente en áreas estratégicas contra rebeldes y yihadistas. Nuestra impresión es que Occidente, principalmente Estados Unidos, trabaja con los terroristas. Fabricaron toda la historia a fin de tener un pretexto para el ataque. Al-Assad afirma que no ha habido una investigación acerca de lo ocurrido y sobre las fuentes de la información que surgió en un área controlada por yihadistas. El mandatario cuenta con el respaldo de Rusia, pero es severamente condenado por las potencias occidentales, que le atribuyen el supuesto ataque químico. Profesor, ¿qué intereses están en juego en Siria y por qué cada día resulta más patente el financiamiento de Estados Unidos a los grupos terroristas, teniendo en cuenta que el presidente de Estados Unidos ha visitado Israel? Cualquier presidente que entre en Estados Unidos, por más buena voluntad que diga manifestar en sus programas, como fue el caso de Obama, ¿no? Obama se manifestó que tenía grandes intenciones de hacer cambios y lo primero que hizo al entrar fue estimular las guerras que tiene Estados Unidos en Afganistán, en Libia, en Irak y en este caso en Siria, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ellos buscan es tener un control de todo el mundo poniendo sus bases militares en sitios estratégicos. Y esta zona de Siria y de los países que están alrededor constituye eso, un punto estratégico para dominar toda la región, aparte de que esa región es altamente productiva en petróleo, ¿no? Entonces, ese es el fondo del problema, la presencia de grupos terroristas que necesariamente están financiados y con armas de fabricación norteamericana, no obedece a otra cosa, la intención de apoderarse del petróleo de Siria y poder hacer un dominio de toda esa zona y al mismo tiempo tratar de dominar todo el planeta, ¿no? Ese es todo el asunto. Ahora, la presencia justamente de Trump en Israel hace mucho más notoria la situación de que son la ligazón no con los judíos, o sea, los judíos como un pueblo merece todo el respeto como el pueblo norteamericano o como cualquier otro pueblo. Lo problemático no está en esos pueblos como el judío o el norteamericano, sino en sus gobernantes, ¿no? Y estos gobernantes lo único que están demostrando es tener una relación con el sionismo, y el sionismo es la fuerza o el movimiento que trata de dominar el mundo, porque ellos tienen el control de la economía, y el control de la economía implica tener un control en la política mundial, ¿no? Ellos son los que dominan todo. Le agradecemos, profesor, por esta entrevista sobre los temas internacionales que también forman parte de nuestra sociedad, ¿no? Los esperamos la siguiente semana en una nueva edición de Vamos Pueblo, el portal de noticias alternativo y popular de Piura.